clase. Ahí está. Si por ahí ven que me olvido de cuando se va a cortar a los 40 minutos porque es una cuenta gratuita, y nos vamos a volver a conectar al mismo link que les mandé, y si ven que me olvido de poner a grabar, avísenme. Yo después lo cargo a YouTube y les paso un link para que ustedes puedan ver la clase y retomar. Si hay alguna duda, les queda la clase guardada. Inclusive mejor así, porque si en algún momento, por alguna razón, se les desconecta o se les corta, pueden volver a revisar esa parte de la clase. O si en alguna semana no se pueden conectar y queda grabada, ustedes pueden asistir igual. Y así yo la subo a un canal de YouTube y la pongo de manera privada, así ustedes la pueden ver y no tienen que descargar y no les pesa nada. No sé si les queda cómoda esa modalidad. Perfecto. Bueno, les comparto, voy a compartir en pantalla, cierro participantes, ahí estamos, voy a compartir en pantalla la clase de hoy que yo les mandé el archivo unos minutitos antes. Cada una de las semanas yo les voy a ir mandando un archivo, un documento en Word donde van a estar los temas que no necesariamente son los que se van a desarrollar completos, porque hay veces que las clases empiezan y hay dudas y preguntas y va por otro camino y no llegamos a todo, pero es más o menos lo que está planificado para trabajar cada uno de los miércoles. Como ustedes verán, yo les vuelvo a poner acá cuál es el eje que estamos trabajando. Cuando cambiemos el eje, ustedes van a ver en la clase número tanto, eje número 2, esta es la clase número 2, el tema es el mismo, acercamiento a la noción de literatura, que empezamos el miércoles pasado, y les vuelvo a repetir siempre cuáles son los autores que vamos a ir leyendo. Y yo acá les marco en amarillo el Terry Eagleton, que es el que vamos a tratar de empezar a leer hoy, para que ustedes hagan un pequeño trabajo de producción académica en relación a este texto que justamente se llama ¿Qué es la literatura? Pero antes quiero pasar a este momento 1. Quiero escuchar lo que ustedes lograron escribir en relación a estas preguntas, que Gise me las pasaste ya en formato Word, pero ahora las compartimos, y después lo que tengan escrito, si lo tienen ya digitalizado mejor, me lo van pasando, si yo voy guardando cada uno de los trabajos que ustedes van haciendo clase por clase. Si voy muy rápido me avisan, y si hay algo que quieren que repita, por favor me avisan, me interrumpen todas las veces que ustedes consideren necesarias. Y si hay algo que tenemos que volver a explicar completamente desde cero, lo volvemos a explicar desde cero, no se hagan ningún problema, no tengan vergüenza, ni en interrumpir, ni en preguntar, ni en decirme, habla más despacio, o desacelerar, no hay ningún problema, o acelerar si voy muy lento. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No. Perfecto. Bueno, pregunta por pregunta. La idea, no sé si ustedes volvieron sobre este cortometraje que yo les compartí la clase pasada, Gise, vos no estabas, pero estaba dentro de la clase, creo que te lo había pasado. Si no, es un corto muy lindo, me pareció muy significativo a la hora de pensar un poco o empezar a definir cómo pensamos o definimos a la literatura de manera personal. En relación a la pregunta que les puse en el pizarrón la clase pasada, ¿qué es la literatura? La primera pregunta era, ¿cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Entendiendo al lector como aquel que no solo realiza la actividad de leer, sino que también completa el significado del texto, significado que comenzó a construir el autor, ya sea anónimo o no. Bien, las escucho entonces, las que pudieron responder esta pregunta que pusieron. La que quiera puede empezar a hablar. Inicio con otra pregunta. ¿Pudieron responder estas preguntas que están acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Te voy a ser sincera, profe. La Sí. verdad, no. Me olvidé. Todavía estoy tratando de organizarme,
Y me olvidé. Perfecto. Recién cuando las vi dije, ay, me parece que yo tenía que hacer algo con esto. Y sí, la verdad, sí. Soy sincera, me Perfecto. olvidé. Bueno, Giane. Bueno, Gisela lo pudo hacer, porque ya me las pasó. Maru, Yo estoy en la misma, profe. ¿también te olvidaste? Sí, habíamos hablado de eso en clase y después me olvidé. Bueno, Brisa, Yo hice la pregunta, ¿te acordás de la que vos habías dicho en clase? que es La la busquemos. literatura, sí. Es así, pero la de ahí no, porque como trabajé todo el día, no me acordé. Pero Bueno, ahora los hago, sí. bueno, ustedes tranquilícense que yo entiendo perfectamente lo que es el periodo de adaptación y de cambio y de ir acomodándose de un nivel a otro y de empezar presencial, virtual, así que tranquilas. Eh, las vamos a dejar entonces, yo las voy a dejar que ustedes vayan respondiendo. Pero primero las revisamos para que no haya ninguna duda. Si la hay, me la preguntan ahora. La idea es que ustedes respondan, en primer lugar, ¿cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Yo, lector, me enfrento a un texto, lo pongo enfrente primero tengo una primera vista e impresión de ese texto, y después cuando lo empiezo a leer empieza la profundización. Pero como lector, que se enfrenta a un texto, ¿cómo reconozco que es un texto literario? ¿Hay alguna duda? ¿Ustedes se paran enfrente de un diario? ¿Se paran enfrente de una novela? ¿Cómo reconocen que uno es literario y el otro no es literario? Para ahí apunta la pregunta, que tiene que ver un poco con esta idea de ser un lector competente, no simplemente un lector, sino aquel lector que tenga la competencia para identificar cuándo un texto pertenece a un género y cuándo pertenece al otro género. Y esta palabra va a ser muy importante en teoría literaria porque vamos a hablar mucho de los géneros discursivos, géneros literarios y géneros no literarios. Se va a centrar mucho nuestro recorrido en poder abordar lecturas del género literario, pero poder reconocer cuando estamos enfrente de un texto que cumple con las características de la literatura. ¿Alguna duda con la pregunta número 1? No son preguntas muy extensas, simplemente poder ustedes, de manera personal, responder cómo reconocer un texto desde la perspectiva de un texto literario desde la perspectiva del lector. Pregunta número 2. ¿Qué acercamientos a la literatura tuvieron? ¿Qué recuerdos son los que llegan a sus mentes al escuchar el término literatura? ¿A qué apunta esta pregunta? A recuperar las nociones previas y conceptos previos que ustedes tienen de literatura. ¿Qué relaciones tuvieron con esos textos que ustedes reconocen como literarios? No sé si alguna se acuerdan, alguna práctica del secundario, que una profesora les haya dicho, bueno, bienvenidos a matemática de 5º año, vamos a recuperar algunos conceptos de matemática de 1º, 2º, 3º y 4º, y empiezan a poner ideas y recuerdos en el pizarrón. Bueno, esas son las nociones previas. ¿Qué nociones previas ustedes recuerdan o tienen presentes de su acercamiento con la literatura? No nos olvidemos que la pregunta de la clase pasada era, ustedes se anotaron a un profesorado de lengua y literatura, bueno, ¿qué es la literatura? ¿A qué me anoté? Un poco el planteo en el que nos pusimos o nos paramos la clase pasada. ¿Alguna duda con la pregunta 2? No. ¿No? ¿Ninguna? Sin miedo, pregunten por favor. ¿Cómo definirían a la literatura? Esto sí lo habíamos empezado a hacer la clase pasada. Acá pueden retomar, se los marco en un color que no sea amarillo, se los marco en rosa. Pueden retomar lo que pusimos el miércoles pasado en la clase, que más o menos lo armamos en el pizarrón y ustedes en sus carpetas. ¿De qué creen que se trata una teoría literaria y un análisis literario?
Fíjense que la pregunta dice, ¿de qué creen que se trata? No les estoy preguntando de qué se trata específicamente, ni qué dice la crítica de qué se trata, ni qué dicen los autores especializados. Yo quiero saber, ¿ustedes de qué creen que se trata una teoría literaria o un análisis literario? Que es un poco seguimos trabajando con nociones previas. Bien, y por último, cada pregunta intenta delimitar un objeto de estudio que aparece como factor común en los problemas planteados. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Y cómo definirías la idea de objeto de estudio de una disciplina particular? Lo que más me interesa acá es ver cómo ustedes le dan una definición, un nombre, una explicación a qué es un objeto de estudio de una disciplina particular o de una ciencia. ¿Por qué? Porque un seminario, que es lo que nosotros estamos cursando y es el único seminario que tienen en primer año, trabaja específicamente con un objeto de estudio. O sea que nosotros vamos a trabajar con un objeto de estudio. Bueno, ¿cómo definen ustedes lo que es un objeto de estudio para una disciplina científica? A lo mejor en la rama de las ciencias naturales lo hayan escuchado mucho más que en humanística y ciencias sociales. Bien, esas son las 5 preguntas disparadoras para esta primera clase. Bien, ¿les parece que nos tomemos 10 minutos? Si quieren pueden apagar las cámaras, nos tomamos 10 minutos sin desconectarnos y volvemos en 10 minutitos a ver no importa si no terminan de completar las 5 preguntas, pero a ver, volvemos a ver qué lograron completar de estas nociones iniciales. Bueno, Dale, profe. ¿Les parece? sí. Bueno, perfecto. Yo mientras hablo la tuya, Giselle, y vamos revisando las que ya están hechas. Bueno, en 10 minutos son 18:22, a las 32 conectamos nuevamente los micrófonos y las cámaras, yo vuelvo a compartir pantalla y ahí revisamos qué nociones aparecieron en estas 5 preguntas. Y de paso pongo en pausa la grabación para no grabar 10 minutos de actividad. Bien, cualquier duda, yo me quedo acá, cualquier duda ustedes me preguntan. Ahí estamos. Puse a grabar. Acá estamos. Bien, ¿querés leerlo, Giselle? Bueno, si me deja el gato. Bueno, si no lo leo yo. A ver. Yo puse reconocer. ¿Lo leo? ¿Sí, sí? Reconocer un texto literario es una operación compleja, que requiere de la interacción de capacidades como la perspectiva, la imaginación y la memoria. El lector participa en una tarea de recreación que ocurre en un espacio temporal determinado, porque esta actividad se origina en un lugar y una época concreta, en actitudes y presuposiciones culturales específicas. Bien, yo voy a rescatar de esta primera respuesta, comparto pizarrón. Lector, todo lector que se enfrenta a un texto tiene una perspectiva. Rescato esta palabra, la palabra perspectiva, porque va a ser muy importante también en lo que nosotros vayamos trabajando a lo largo del año. Entonces, todo lector aborda un texto desde una determinada perspectiva. Perfecto. Rescato de esa respuesta que leyó Giselle otra palabra, que es la palabra capacidades. Si no me equivoco, estaba la palabra capacidades al inicio. Otra palabra rescato que es recreación. Y otra que es actitud. Todas estas palabras estaban, a ver si me permite poner un tilde. Así es. En la respuesta de Giselle. Cada una de ustedes ahora va a ir leyendo y vamos a ir tratando de... me puse un tilde de más, otro. De agregarle a este pizarrón
las nociones, algunas nociones muy particulares que vamos a ampliar. Entonces, pregunta número 1, comparto otra vez el trabajo. ¿Cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Bien, influyen capacidades, recreaciones, actitudes y perspectivas. A ver, ¿quién se anima a responder ahora? ¿Cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Para ampliar nuestro pizarrón. Vuelvo, pregunto desde atrás. ¿Lograron poner algo en esa pregunta? Sin miedo a contestar, que no es evaluativo. Eso de capacidades puse lo mismo. Me parece que es importante. Bien, no sé quién me habló. Porque yo alcanzo a ver solo a 3, y si me habla alguien que no está dentro de los 3, Maru, ¿habló? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿lograste armar una respuesta, escribir una respuesta como para leerla, sea lo que sea, no importa? Yo puse eso, que requiere de las capacidades que va formando el lector. Perfecto, entonces remarcamos la palabra capacidades. Bien, otra respuesta, la que sea que hayan logrado armar. A ver, yo vuelvo a la pregunta. Además de lo que pusieron mis compañeras, que yo lo puse en mi respuesta, destaqué que también uno puede, además de la perspectiva, las capacidades y las actitudes que tiene, el lector también puede reconocer un texto literario por los diferentes recursos que utiliza el escritor, el autor, para escribir la obra, que son diferentes a lo que pueden ser otros tipos de textos. Muy bien, perfecto. Entonces, además de que un lector competente que se enfrenta a cualquier discurso necesita una perspectiva de ciertas capacidades, de una recreación de la lectura o de la realidad que está enfrentando, de una actitud de lectura, también tiene que reconocer recursos. Muy bien, la palabra recursos es muy importante. Recursos, bien. ¿Qué podemos seguir sumando de lo que ustedes hayan pensado en este tiempito mínimo que tuvimos? Si lo hay, si no, vuelvo a compartir pantalla y lo ampliamos observando directamente la pregunta. Antes, por ejemplo, bueno, si agarramos una revista, pues yo me doy cuenta que es un texto periodístico, no literario. No sé si eso significa que tenés que tener un conocimiento previo o simplemente tener noción de los géneros que hay. Claro, tener noción de los géneros es justamente tener un conocimiento previo. O sea, ya poder pronunciar la palabra géneros es tener un conocimiento previo de que existen géneros, y porque existen géneros yo puedo reconocer cuando un texto es literario y no literario, y ahí está el eje de la cuestión. Comparto otra vez el trabajo acá de Giselle. ¿Cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Justamente porque tengo ciertos conocimientos y nociones previas adquiridas que me permiten observar qué forma tiene ese texto. Si yo Giselle dijo, me paro enfrente de una revista, ¿la revista tiene la misma forma que tiene una novela? No. ¿La novela tiene la misma forma que tiene un cuento? ¿El cuento tiene la misma forma que tiene una canción o un poema? Un poema tiene la misma forma que tiene hoy un tuit, por ejemplo, porque tenemos que hablar de un nuevo género discursivo que imponen las redes sociales. Hoy emitir un tuit o emitir una publicación en Instagram también es un género discursivo, porque también estoy comunicando y tengo una intención comunicativa.
Bien, pero ¿qué es lo que diferencia cada uno de esos discursos? Y no lo vamos a llamar texto, sino que lo vamos a llamar discurso, y ya vamos a ver por qué. En primer lugar, la forma, y eso tiene que ver con lo que dijo Giselle, una noción previa de que cada género tiene una determinada forma, y que en cada género, cada forma va a ser determinante, y dentro de esa forma van a aparecer ciertos recursos para lograr esa forma. Por eso la palabra recursos también era muy importante. Vuelvo a compartir el pizarrón. Entonces, dentro de estas anotaciones hay una palabra que es muy importante, la voy a poner en mayúscula, que es géneros discursivos. ¿Escucharon alguna vez hablar de géneros discursivos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, un lector competente, alguien que puede identificar cuando está enfrente de un texto literario, es un lector que conoce de géneros discursivos. Los géneros discursivos, y lo voy a sintetizar en una sola palabra porque vamos a leer todo un material sobre géneros, clasificación, el origen de los géneros y el problema de la clasificación, tiene que ver con las formas. Tiene que ver con una forma. Por lo tanto, podemos decir, no qué es la literatura, pero podemos decir que la literatura tiene una forma. A mí, Sí. Esta es nuestra pregunta del día de hoy. La pregunta de la clase pasada fue ¿qué es la literatura? La pregunta de esta clase es ¿la literatura tiene una forma? A mí me encanta usar el pizarrón y todas estas rayitas que aparecen acá. Bien, ¿la literatura tiene una forma? Si nosotros nos plantamos justamente en los géneros literarios, vamos a decir que sí, que la literatura tiene una forma. Me queda menos de un minuto, se va a cortar, pero quiero rápidamente cerrar esta idea. Entonces, ¿cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector? Porque justamente un texto literario tiene la forma